Somos un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura del 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Colombia. Entonces, estamos en la dinámica de entrevistas a grandes exponentes del malabarismo, nuestro amigo Craig. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta, que es que nos cuentes un poco acerca de ti y de tu experiencia en el malabar de manera muy general. Okay, they made an introduction about the project because they're required to. And then the first question is if you can tell us a little bit about you and your experience in juggling in a general way. My personal experience with juggling? Mi experiencia personal con malabarismo. I was introduced at 9 years old. Conocí el malabarismo cuando tenía 9 años. It was part of an after-school program that combined chess and juggling. Era parte de un programa después de la escuela, de extensión de la escuela, que combinaba ajedrez y malabarismo. And my first passion was the chess. I found the juggling to be very difficult. Y mi primera pasión fue el ajedrez. Encontraba que el malabarismo era muy difícil. But I continued to be. Seguía teniendo clases de malabares porque era parte del programa con el ajedrez. And then after about 3 years of trying, I finally figured it out. Y después de más o menos 3 años de estar intentándolo, finalmente lo conseguí. And then from that point, the juggling was not so much a part of my life. Desde ese punto, el malabarismo no era tanto parte de mi vida. I did it as a form of enrichment. I didn't see it as an art form at that point. Lo veía como una manera de crecimiento, no lo veía tanto como una forma de arte en ese momento. But when I grew up, I started to volunteer with the same program that taught me. Pero cuando crecí, empecé a ser voluntario en el mismo programa donde yo aprendí. And in that program, we would work with children who were terminally ill. Y en ese programa trabajábamos con niños que tenían enfermedades terminales. And I think that's when I really started to get more interested in juggling because I saw that I could use it in different ways to achieve different goals. Y yo creo que fue ahí cuando realmente empecé a interesarme mucho más en el malabarismo porque veía que era una herramienta con la que podíamos alcanzar diferentes objetivos. And then around age 22, y después cuando tenía alrededor de 22 años, I started to use the juggling to help myself with depression. Empecé a usar el malabarismo para ayudarme a mí mismo con una depresión. And this process is when I really began to understand how the juggling was transforming me. Y en este momento empecé, a través de este proceso, llegué a entender cómo el malabarismo me estaba transformando. So after that point is when I became interested, or when I started to believe it was possible to share it in bigger way. Entonces a partir de ese punto fue donde yo empecé a creer, a darme cuenta que el malabarismo podría ser compartido de una manera mucho más grande. I was already volunteering with the program that I grew up in. Yo seguía siendo voluntario en el programa donde había crecido. And then I started my own project on the side to explore these new ideas. Y después empecé mi propio proyecto para explorar mis propias ideas. And about after a year of research, y más o menos después de un año de investigación, I met this kid in a park who introduced me to the director of the American Youth Circus Organization. Conocí a una chica en un parque que me presentó a la directora de la organización juvenil de circo de Norteamérica. And at that time I didn't know that I did anything different, really. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta que había hecho nada diferente. But when she discovered my work, she informed me that I had transformed something. Pero cuando ella descubrió mi trabajo, me informó que yo había transformado algo. And from that point, my life has just been opening up and traveling with circus people. Y desde ahí mi vida ha sido abrir nuevas cosas y viajar y compartir con mucha gente. Muy bien. Listo. Carlos, ¿me estás escuchando? No sé si para que él haga la siguiente pregunta. No. Hola, ¿me escuchan? Sí. Dale, Carlos, la segunda pregunta. Bueno, entonces sería como teniendo las dos perspectivas de malabarismo tradicional y malabarismo funcional. ¿Para ti qué significa el malabarismo funcional? Okay.
Okay, so having the two perspectives of traditional juggling and functional juggling, what means to you functional juggling? That's a good question, of course. So the first thing I would like to clarify is that functional juggling is juggling. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que el malabarismo funcional es malabarismo. Functional juggling doesn't describe a different way to juggle, it describes a different way to use juggling. El malabarismo funcional no describe una manera diferente de malabarear, sorry, a different way to A juggle, different way to use the juggling. sino que una manera distinta de usar el malabarismo. We think of it as being functional Pensamos en él como funcional because our intention is to develop any capacity other than juggling itself. porque nuestra intención es desarrollar otras capacidades en vez de el malabarismo en sí mismo. So we are a community that is emergent Y entonces nosotros, o sea, nuestra comunidad que está emergiendo, because this is new language. It takes on new meaning as different people start to use it. porque esto es un lenguaje nuevo, tiene un nuevo significado, entonces ahora toma tiempo que la gente lo empiece a usar. But for me, my intention with this word functional Pero para mí, mi intención con la palabra funcional is that it's when I use juggling to develop something other than juggling. es cuando uso el malabarismo para desarrollar otra cosa que no necesariamente sea malabarismo. So a 3-ball tossing cascade can be functional juggling. Entonces una cascada lanzada en el aire de tres pelotas, de tres objetos, puede ser igualmente malabarismo funcional. If I'm using it as a form of intervention to deal with something else. Si la uso como una manera de intervención para lidiar con algo. But if I juggle just because I want to juggle, then it's juggle. Pero si yo malabareo solamente porque quiero malabarear, entonces es solo malabarismo. I know that it's pretty common for people to get this confused, this idea. Yo sé que es muy común que la gente se confunda un poco con esta idea. Because the representations, the tools that we use in functional juggling are so distinctive from that of classical juggling. Porque las herramientas que usamos en el malabarismo funcional son muy distintas del malabarismo clásico. But the formulas and the relationships that these apparatus allow us to experience are the same as traditional juggling. Pero las fórmulas, The formulas and the relationships a las fórmulas y las relaciones that these apparatus allow us to experience, que estos aparatos nos permiten experimentar they are identical to traditional classical juggling. son idénticas al malabarismo clásico. The only thing we change is the expression so that we can make it more accessible. La única cosa que cambia, perdón, es la expresión para que así la podamos hacer más accesible. Another way we like to think of functional juggling is as the training wheels of juggling. Otra manera en la que nos gusta pensar el malabarismo funcional es como que fueran las rueditas de entrenamiento, como las rueditas de la bicicleta, digamos, del malabarismo. Because there's this pretty obvious challenge with juggling is that you're not able to experience it until you learn how to do it. Porque está este desafío que es bastante obvio con el malabarismo, que no lo puedes experimentar hasta que lo puedas hacer, And que seas capaz de hacer. we have many activities that have that same challenge. Y tenemos muchas actividades que tienen ese mismo desafío. We like to use the example of riding a bicycle and swimming Nos gusta usar el ejemplo de andar en bicicleta o nadar, because you use the same motor control motion to do both of those activities. porque usa el mismo movimiento de control motor para hacer ambas actividades. And if you don't know how to ride a bicycle, you fall over. Y si no sabes andar en bicicleta, te caes. And if you don't know how to swim, you drown. Y si tú no sabes cómo nadar, te ahogas. When we don't know how to juggle, we drop. Y cuando no sabemos cómo hacer malabares, se nos caen. And when we drop, we don't get to experience the sensory feedback. Y cuando se nos cae la pelota o el objeto, nosotros no podemos experimentar la información sensorial de vuelta. This is- Retroalimentación. And there's a very simple solution. For the bicycle, we add training wheels, and for the swimming, we add flotation. Y tiene una solución muy simple. Para la bicicleta ponemos las rueditas de entrenamiento, las rueditas chiquititas, y para nadar, los flotadores. And this allows the person to experience the activity as they are learning the activity. Esto le permite a la persona experimentar la actividad a medida que la está aprendiendo. So juggling was never inaccessible for anyone. It was always accessible for everyone. Entonces el malabarismo nunca fue inaccesible, siempre fue accesible a todos. We just failed to create the appropriate learning tools. En lo que nos equivocamos fue en crear las herramientas de aprendizaje apropiadas. Ok, perfecto. Está muy bien que hagas así para saber cuándo terminas la respuesta, Bien. ¿vale? Okay. Okay. They like Listo. this. When you do this for like
You let them know Yeah, that that I'm you're done. finished. Yeah. Bueno, ahora, Craig, por favor, cuéntanos ya como un poco más específico y a grandes rasgos, tu proyecto de malabarismo funcional. Okay, tell us about a little bit more specific about like in a big scale, but more specific to your own project of functional juggling. My specific project of functional juggling, like how it works. ¿Cómo funciona el proyecto? ¿Eso es lo que quieres saber? My current project, like what am I doing with my work right now? ¿Qué es lo que él está haciendo ahora en este momento con su trabajo? No, más como su raíz de trabajo, ¿cierto? Como en qué se basa, cuál es su objetivo, cuáles son sus metas, cosas así como muy específicas, pero a la vez muy generales al mismo tiempo. Okay, so it's like specific but general things at the same time. Like, what are you based on to develop functional juggling, and what your goals are? My goal, I know what my goals are. Yeah. I don't know what he means by what are they based on. Espérame, déjame verlo acá porque tengo la pregunta exacta. Es la tercera pregunta, ¿no? Sí, sino que es que Ya. con las respuestas de la segunda pregunta se amplió un poco para la tercera. Entonces, entonces, si nos puede responder de una vez como la cuarta, ¿cuáles son como tus objetivos con el proyecto? Okay. Okay. So what your goals are of this project? Yeah, with the functional juggling project. My goals with the functional juggling project are to make juggling accessible for everyone. Mis objetivos con el proyecto de malabarismo funcional son que el malabarismo sea accesible a todas las personas. To transform the way the world looks at juggling. Y transformar la manera en que el mundo ve el malabarismo. I want to see juggling be as normal as riding a bicycle. Yo quiero ver que el malabarismo sea tan normal como andar en bicicleta. I believe it's something everyone can and should do. Yo creo que es algo que todo el mundo puede y debe hacer. Achieving that goal determines how we operate the project. Y alcanzar ese objetivo determina cómo operamos el proyecto. You know, so it's why we're open source. Es por eso que es de código abierto. But if you're familiar with the project, you know that I travel, that I don't have a home. Si estás familiarizado con el proyecto, sabes que yo viajo, que no tengo una casa. I've committed my life to this project to travel and share this information with people locally. Yo comprometí mi vida estoy dedicando mi vida a viajar y compartir este proyecto con las personas a nivel local. And that's something that was chosen intentionally. Es algo que elegí de manera intencional. Because I forgot what I tried to say. Like, what is the question? Is your goals with the project? Oh, with the project. Okay, so the reason that we have to travel is because we want to share the information. La razón por la que tenemos que viajar es porque queremos compartir la información. And the reason we're open source is because we want to encourage people to develop it further. Y la razón por qué todo es de código abierto es porque queremos incentivar a las personas a que lo desarrollen más allá. Because if you think about it, right, it seems obvious now. When you see the apparatus, when you see the solutions, it seems so obvious. Porque si tú piensas un poco sobre esto, cuando ves los elementos que usamos, parece muy obvio, ¿no? Cuando ves la metodología. It doesn't even require explanation when you see it. Ni siquiera necesita una explicación cuando lo ves. But then when you ask yourself, why didn't we do this before? Pero después cuando te preguntas, dices, ¿por qué no hice esto antes? So that was a question that I wasn't really prepared going into this situation. Entonces esta es una pregunta que yo no estaba muy preparado para responder. So you would think that the main challenge in making juggling accessible to everyone would be creating the solution. Entonces tú podrías pensar que el desafío principal de hacer que el malabarismo sea accesible para todos sería como crear la solución. This is what I thought. Eso es lo que yo pensaba. It turns out the hardest part is convincing the culture, is transforming the culture that we have in juggling. Y resultó que la parte más difícil era convencer a la cultura, transformar la cultura que tenemos existentemente en el malabarismo. Because it's the culture that created the ideas, that created the inaccessibility. Porque es la cultura la que creó las ideas que crearon la inaccesibilidad.
So my goal is to make juggling accessible for everyone. Entonces mi objetivo es hacer que el malabarismo sea accesible a todos. In order to do that, I have to transform the culture of juggling and circus. Y para hacer eso tengo que transformar la cultura del malabarismo en el circo. And we are having success in doing that. Estamos teniendo éxito al hacerlo, haciéndolo. I got a little lost on that one, sorry. Me perdí un poquito en esa. Sometimes. Sí, estás mudo, Seba, ahí sí. Sí, ya. Carlos, We can edit it. ¿sigues Sí, tú? Yeah, sí. no problemas. Listo. Bueno, estamos muy agradecidos pues porque aceptaron esta invitación y estamos muy curiosos por seguir aprendiendo sobre el malabarismo funcional. La otra pregunta es sobre ¿qué recursos empleas para la enseñanza del malabarismo? Okay, solo un segundo. Okay, they said that they are really grateful for us to giving this interview and they were really looking forward to learn more. Okay, y tengo una duda. Cuando dices recursos, ¿a qué tipo de recursos te refieres? Nos Podemos referimos más como... Sí, dale, Carlos. Podemos referirnos, por decir, a los apoyos que tienen, por decir, de parte de otros entes, por decir, gubernamentales o también desde su parte o recursos O sea, físicos. ¿como a recursos económicos o a recursos de investigaciones o de... Sí, recursos así de intelectuales, de donde ustedes, por decir, obtienen toda esta información y también por otra parte así recursos de otras entes gubernamentales, por decirlo así. Okay, this is the one with the resources. That I was asking, what kind of resources? Yeah. Okay, they say like intellectual resources, Academic, more yeah. academic, yeah. Where did I look to develop my ideas? Or and for the teaching of juggling, Yeah. not only functional. So this, I have done a lot of research on the topic of juggling directly. He investigado mucho en el tema del malabarismo directamente. For those jugglers who are interested in this topic, there's a lot of resources out there we're all very familiar with. Y para los malabaristas que están interesados en este tema, hay un montón de investigaciones. If you go on the Cuat Props website, we have a resource page that lists, a few dozen articles about juggling. Si van a la página de Cuat Props, hay una pestaña que se llama Recursos, donde tenemos varios artículos publicados. Which of course I had to familiarize myself with as part of my research process. Y por supuesto que yo tengo que familiarizarme con todas estas investigaciones como parte de mi proceso de investigación. But I found that the bulk of my learning, the more valuable information that I gained, Pero yo creo que la información más valiosa que he ganado was from doing cross-disciplinary research, looking into other fields of study besides juggling. fue haciendo como investigación interdisciplinaria, viendo otras disciplinas al lado del malabarismo. So looking at biology, neuroscience, physics, Entonces buscar quantum mechanics is really important. De biología, física, neurología, mecánica cuántica. And also real life experience. Y también experiencia de la vida real. I learned through experience. Entonces aprendí mucho a través de la experiencia. One of the first times, or early on when I was sharing my work, someone told me that I was, asked me if I was doing occupational therapy. Cuando empecé mi carrera, algunas me preguntaron si yo estaba estudiando terapia ocupacional. I had never heard this word before. Y yo nunca había escuchado esta palabra antes. But I went home and I Googled it. Pero me fui a mi casa y la googleé. And then I wrote a local hospital and I asked if I could come there and volunteer in exchange to follow their occupational therapist. Y entonces ahí les escribí a un hospital y les pregunté si yo podía ir al hospital como voluntario y estar como al lado de un terapeuta ocupacional. So I did this for about a year. I went around and I volunteered at different clinical centers in order for them to allow me to try new ideas and get feedback from their doctors. Entonces hice esto más o menos por un año, fui a diferentes hospitales y centros de salud donde era voluntario, pero estaba acompañando siempre a algún terapeuta ocupacional y ellos me permitían a mí
probar nuevas ideas y después los doctores me daban algún feedback, ¿no? Sobre lo que estaba haciendo. So a lot of my breakthrough research has come through collaboration and experience. Entonces, un montón de mi investigación ha venido a través de la colaboración y de la experiencia personal. But if you're wondering sort of what was the breakthrough in this body of research versus other attempts, it would be the looking outside of the juggling. Pero creo que el elemento principal, digamos, fue el buscar información fuera del malabarismo. Yeah, the solutions I found for juggling were not waiting for me inside of juggling. Las soluciones que yo esperaba en el malabarismo no estaban ahí para mí dentro del malabarismo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces avanzando en esta entrevista. Yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo de ti. Es muy diferente investigar la página y otra cosa muy diferente hablar contigo. Yeah. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Si empleas en el momento de la enseñanza las inteligencias múltiples con diferentes grupos de poblaciones. Yeah, if you use No sé si es by the moment that you are teaching, you use multiple intelligences and in different populations. Sí. Okay. Listo. So in university, I studied secondary education. En la universidad estudié educación secundaria. And so, of course, all of these educational resources and theories, they make the foundation of my research. Entonces, obviamente, todas estos recursos y teorías de educación también tienen la base, son un poco la base de mi investigación. So this is my formal training, and I utilize the ideas of multiple intelligences. Entonces, este es como mi entrenamiento, digamos, formal, y sí, utilizo las inteligencias múltiples. Although I think that theory itself shouldn't be taken so literally as it should be as like a general idea. Aunque yo también pienso que esa teoría no debería ser tomada así tan literal, sino que más bien como una idea general. Because anytime you start to create categories and start to label people, Porque cada vez que empiezas a crear categorías y a ponerle etiquetas a las personas, even with the best intention, you will fail to see their potential. aunque sea con las mejores intenciones, te vas a equivocar al ver su potencial. So like, for example, when we teach facilitators, Entonces, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a los facilitadores, we encourage them, of course, to learn about the basic needs of the people they are working with who are different than them. los incentivamos obviamente a que aprendan un poco sobre las necesidades básicas de las personas con las que ellos van a trabajar, que son distintas. But I tell them to do that in more of a personal way and less of an academic way. Pero les digo que lo hagan de una manera un poco más personal en vez de que sea tan académica. Because I find that the real thing is that like multiple intelligences exist within everyone. Porque las inteligencias múltiples existen en todos. It's not like you're this one and I'm that one. No es que tú eres esto No. y yo soy el otro, ¿no? They're all spectrums of different things. Todos son un espectro de We- diferentes cosas. So your level might be here and mine might be here. It's arbitrary. Entonces tu nivel de una cosa puede estar acá, el mío puede estar acá, es arbitrario. I think what I find is a more effective way to apply an educational model with capacities Yo creo que una manera un poco más efectiva de aplicarlo en el modelo educacional, en lo que tiene que ver con las capacidades, is to break it down into three categories. es descomponerlo en 3 categorías. And these are more universal to everyone's experience. Y estas son más universales a la experiencia de todas las personas. So we have physical capacity, Entonces tenemos la capacidad física, cognitive capacity, la capacidad cognitiva and emotional y capacity. la capacidad emocional. Anything that you have to learn, requires those three capacities. Y cualquier cosa que tú vayas a aprender requiere que tengas estas 3 capacidades. Any physical thing. Cualquier cosa física. And we structure them in a way where the priority, in order of priority, it's emotional, cognitive, and physical. Y la estructuramos de una manera que el orden de prioridad sería emocional, cognitivo y luego físico. The current model we have in Juggling is to prioritize physical learning first, and we barely pay attention to cognitive, and we show no attention to emotional. El modelo existente que tenemos en el malabarismo es que nos enfocamos mucho en la capacidad física, apenitas en la cognitiva y casi nada o nada en la capacidad emocional. But the reality is it does not matter which teaching method you use. If your student does not believe they have the ability to do it, they will not.
Entonces, pero la verdad es que no importa, no importa qué método educativo estés usando, si tu estudiante cree que no va a poder hacerlo, no lo va a hacer, no lo va a poder hacer. So I tend to put everything in the context of social and emotional learning first, Entonces yo tiendo a poner en el concepto social y emocional primero, because I find these to be the most primitive and universal capacities. I bring everyone down to that level first. porque creo que son las capacidades más primitivas, instintivas, ¿no? Entonces traigo todos a este nivel primero. And from there, we start to develop more cognitive capacities, and we end with physical. Y después desde ahí empezamos a desarrollar más capacidades cognitivas y terminamos con las capacidades físicas. What else can I say about the theory of multiple intelligence? Something we learn in juggling, in teaching juggling. Algo que aprendemos al enseñar malabarismo, For those of us who have tried to teach juggling, para los que hemos intentado enseñar malabares, you will notice that there is an inequality in the success rates for our students. vas a ver que también hay un poco de inequidad en la tasa de éxito de los estudiantes. And by that, I mean, if you use the classical model of teaching juggling, you will find that male students have a higher success rate than female students. Y a esto me refiero que si tú usas el método tradicional para enseñar malabares, vas a ver que es más los varones que aprenden a hacer malabares más que las chicas. I have taught juggling for 20 years. That's just what happens. He enseñado malabares por 20 años y es lo que sucede. But when you start to break apart that classical model, you realize that it's built around a physical model of learning, right? Pero cuando empezamos a descomponer este método, nos damos cuenta que está, It's a technical model of learning. que es un modelo técnico de aprendizaje. And certain types of preferences are drawn more. Las preferencias como de género nos llevan a tener más interés en unas actividades que en otras. So we're aware of that. So for example, one thing we add into our lesson planning Entonces nosotros sabemos eso, y una cosa que agregamos a nuestro plan de clases is that every time is given a new technique, they have to also be given a chance to create with that technique. Entonces, cada vez que a un estudiante se le da una nueva técnica, él también tiene que tener la posibilidad de crear algo con eso que ha aprendido. Because not every brain is predisposed to process technical information, Porque no todos los cerebros están predispuestos a procesar información técnica, but every human being is predisposed to want to express themselves. pero todos los seres humanos están predispuestos a querer expresarse a ellos mismos. So by changing that one element of the lesson plan, Entonces, al cambiar este pequeño elemento de la lección, I found a much neutral rate of success between male and female genders. entonces, al cambiar esto, encontré que ahora había una tasa más neutral de éxito entre los chicos y las chicas. So coming back to your question about multiple intelligences, yes, I think this is a very important theory that all educators understand. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre las inteligencias múltiples, sí, creo que es una teoría muy importante que todos los educadores deberían conocerla. But I just caution not to use it too literally, or it could become less helpful. It could be less helpful. Pero también, tipo, mi consejo es como no usarla o mi advertencia es no usarla de manera tan literal, porque podría ayudar menos. Every person is a rainbow of capacity. Cada persona es un arco iris de capacidades. Arcoíris de capacidades. Sí. Yeah. That was a little bit, I don't know. No, it's okay. It's interesting. Yeah. Carlos. Listo. Gracias. Entonces, englobando lo que hemos dialogado hasta el momento, nos gustaría saber cuáles crees que son los impactos en el desarrollo de las comunidades donde se fomenta el malabarismo. Okay. What do you think that are the impacts in the communities where juggling is encouraged? Juggling has incredible benefits. El malabarismo tiene beneficios increíbles. It's this untapped wealth of intervention. Sorry? Untapped wealth Es una riqueza que no está abierta of intervention. de intervención.
Juggling affects the brain in the same way that learning to play a musical instrument does. El malabarismo afecta al cerebro de la misma manera que aprender a tocar un instrumento musical lo hace. Yeah. And there are not so many things that we can do that can cause this type of stimulation. No hay muchas cosas que podemos hacer que causen este tipo de estimulación. Not everything we do causes our brain to react this way. No todo lo que hacemos causa que nuestro cerebro reaccione de esta manera. And when a person experiences juggling, when they experience playing music, Cuando una persona experimenta el malabarismo o experimenta tocar música, their brain enters a state of mind that we refer to as global activation. su cerebro entra en un estado mental al que nos referimos como activación global. And these states of mind are often triggered by activities that are sort of fully engaging and immersive. Este estado mental es normalmente gatillado por actividades donde estás totalmente inmerso en la actividad. And the key element to them, to the experience, is that they distort our relationship with linear time. Y el elemento clave para esta experiencia es que distorsiona nuestro sentido del tiempo lineal, nuestra relación con el tiempo lineal. So dance is another really common, accessible example of this type of behavior. Entonces la danza también es un ejemplo muy común de este comportamiento. Because this gets us to our definition of juggling. Porque esto es lo que nos lleva a nuestra definición del malabarismo. We define juggling as a managed anti-entropic sequence of orbital events harmonized by space and time. Ok, definimos el malabarismo como una secuencia antientrópica gestionada de eventos orbitales armonizada por el espacio y el tiempo. And what that's kind of complicated, but really it does is it summarizes the sensory ingredients of what is required to have the sensation of juggling. Es un poco complicada, pero resumiéndola es que tiene los ingredientes sensoriales que se necesitan, sensory ingredients that are required to produce juggling, to experience juggling. Para experimentar el malabarismo. You know, what is the absolute minimum that I need to make you do to make your brain enter this same state of mind? Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesito que tú hagas para que puedas hacer que tu cerebro entre en este estado mental? And the reason time is important in this relationship Y la razón por la que el tiempo es importante en esta is relación, because by doing this repetition, we distort from the linear path of time. porque haciendo esta repetición hacemos una distorsión del camino lineal del tiempo. So it makes it more difficult for your brain to be sort of intentional with its behaviors. Entonces hace que sea más difícil para tu cerebro ser intencional en su comportamiento. And that opens up this space where it starts to communicate in all directions at the same time. Y esto abre un espacio donde tu cerebro se empieza a comunicar en todas las direcciones al mismo tiempo. That is the beauty of global activation. Esa es la belleza de la activación global. And that is also the joy that we experience when we play music, when we dance, when we juggle. It's Yes. because of that. Y eso también es la alegría que experimentamos cuando estamos tocando un instrumento o haciendo malabares o danzando, ¿no? Toda esa felicidad que viene. So now let's think of the impacts of that Entonces experience. ahora pensemos en los impactos de esa Because like experiencia. we observe very rapid brain growth in short periods of time. Es donde podemos observar que hay un crecimiento muy rápido del cerebro en un periodo muy corto de tiempo, Uncomparable to any other physical activity, will not come even close. incomparable a cualquier otra actividad física, no llega ni cerca. Because when I play like traditional sport, for example, this is a linear state of mind. Porque cuando yo juego un deporte tradicional, por ejemplo, practico un deporte tradicional, es un estado mental lineal, That processes information in a linear order. porque procesa la información en un orden lineal. So it doesn't matter how intense the sport is, it will not trigger your brain to enter the state of global activation. Entonces no importa, it doesn't matter. This type of activity cannot trigger global activation. Este tipo de actividad no puede gatillar que haya la activación global. But more importantly than just the mass, there's the increase in brain mass, Lo más importante que, aparte de que aumenta la masa cerebral, is the type of connection that it produces. es el tipo de conexiones que produce. Juggling is known or it's credited for improving what we call executive functioning capacity. El malabarismo, se le da crédito al malabarismo por mejorar lo que conocemos como la capacidad de función ejecutiva, Which is sort of the reason and logic part. It's the problem solving region of your brain. que es la parte como que resuelve los problemas en tu cerebro, ¿no? Esta región. And because of the demand, because it requires you to process so much information in such a short period of time, the brain also builds new connections between regions that were not previously connected. Ya que hay una demanda tan grande de que tu cerebro haga conexiones, el cerebro hace conexiones entre regiones que antes nunca las haría. When you put that all together, Y cuando pones todo esto junto, what you get is you have a person, an individual,
Lo que tienes es una persona who is better equipped to process conflicting information and to resolve that information on their own. que está equipada de una mejor manera para resolver información conflictiva y resolver ese conflicto digo, por sí misma. This type of change in the brain is associated with more questioning. Entonces, este tipo de cambio en el cerebro también está asociado con a preguntarse más cosas. And this is the brain structure that all people within the artist community possess. Y esta es la estructura cerebral que todas las personas en la comunidad artística tienen. And we are the community and society that is responsible for blowing the whistle when things are not correct. Again, sorry. We are the community and society that is responsible for calling things out, for Ajá. challenging the power. O sea, nosotros somos la comunidad en esta sociedad que somos los que tenemos que gritar cuando algo está mal, ¿no? Por desafiar al poder. Why are we able to do that? It's not something we share in common. It's because we do these activities that encourage that type of cognitive behavior. ¿Y por qué lo hacemos? No es porque compartamos solamente esta idea en común, sino que es porque tenemos un cerebro que nos hace hacer esto. So I really believe that if we can make juggling accessible, that we can give this type of capacity, this type of thought processing to more people. Entonces yo también creo que si hacemos que el malabarismo sea más accesible, podemos darle esta capacidad de tener esta manera de pensar a mucha más gente. So I think the social impacts of that are immeasurable. Entonces creo que los impactos sociales de estos no tienen medida. But it would have to take place on a massive scale. We need every child in school learning to juggle. Pero tendríamos que poder hacer que esto fuera replicado a una escala masiva, donde cada niño en la escuela pudiera aprender a hacer malabares. I think the physical and the cognitive benefits of juggling are pretty obvious and redundant. I don't like to talk about them so much. Creo que los beneficios físicos y cognitivos del malabarismo son bastante obvios y redundantes, entonces no me gusta hablar tanto sobre ellos. But another area of application that is underexplored right now is the social and emotional impacts of using juggling. Pero otra área de aplicación que está un poco menos explorada es las capacidades sociales y emocionales. Because there's a well-known area of psychological therapy that uses EMDR, or not EMDR, 3MDR it's called. EMDR and 3MDR. Okay, hay una terapia psicológica muy conocida, o está siendo más conocida, que se llama 3MDR. And this is the type of psychology where it says, like, follow my finger with your eyes. Es el tipo de psicología que dice, sigue mi dedo con tus ojos. And they find that even this technique is very effective. Y ellos encontraron que incluso esta técnica es muy efectiva. Because the idea is it creates a background frequency in your brain to process. La idea es que crea una secuencia que está como en el fondo de tu cerebro para que tu cerebro la procese, ¿no? Una secuencia de fondo. Every time your eyes follow that movement in space, it's transferring information inside of your brain. Cada vez que tus ojos siguen ese movimiento en el espacio, hay información que está transfiriéndose también en tu cerebro. So it produces this sort of harmonized signaling in your brain. Entonces produce esta especie de señales armonizadas en tu cerebro. And if you were going to try to engage someone to speak about their trauma, someone who has experienced trauma, Y si tú quieres, por ejemplo, incentivar a alguien que ha vivido un trauma a que hable sobre él, their brain, the reason it has trauma is because their brain is defending itself. It's blocking that information. la razón por la que ellos están traumatizados, es porque su cerebro está bloqueando esta información. But we can use juggling as a way to create harmonized signaling inside of their brain. Pero podemos usar el malabarismo como una manera de crear señales armonizadas dentro de su cerebro. It helps them enter sort of a meditative state, and they can express and share their emotions more openly. Entonces eso los hace entrar en una especie de estado meditativo donde ellos pueden expresarse y compartir cosas de manera más abierta. And this I have no scientific article to send you to. En esto no tengo un artículo científico para mostrarles. But we can tell you from our own experience and our own work that it is something that happens. Pero les puedo decir por nuestra propia experiencia y trabajo que es algo que ocurre. Juggling is an amazing, incredible thing, and it has massive potential. El malabarismo es una cosa muy increíble y tiene muchísimo potencial. The only thing that held us back before was its accessibility, and that's no longer a problem. Y lo único que nos tenía agarrados, que no nos dejaba seguir, era la accesibilidad, y eso ya no es más un problema. Ok, voy a hacer dos preguntas en una para hacer como un paralelo. La primera es, como, ¿qué te llevó a desarrollar el sistema de malabarismo funcional y cómo ves este proyecto en 5 años? And how do you see Ya this como el program? paralelo. Okay, start again. The whole thing.
Yeah, okay. What led you to develop the function of juggling, and where do you see the project from here in 5 years? So I get asked this question a lot, yeah. Yeah, me preguntan mucho esto. It's not as, okay, so let me think, how do I start? What led me to create functional juggling? Lo que me llevó a crear el malabarismo funcional It wasn't necessarily intentional. no fue necesariamente intencional. I didn't say, okay, I'm going to invent functional juggling. No dije, voy a inventar el malabarismo funcional. It started with an idea. Empezó con una idea. You know, I told you before that I used it as a form of self-medication for myself. Te dije antes, no les dije antes que lo usaba como una manera de como de automedicarme. And I had this feeling that it was possible to share that with other people. Y tenía esta sensación, este sentimiento de que era posible compartirlo con otras personas. And that's all I knew. Y era todo lo que sabía. That's the only idea I started with. Fue la única idea con la que empecé. But that's what led me to do my research, to explore all these different things. Pero eso fue lo que me llevó a hacer las investigaciones y explorar estas distintas cosas. Sort of a part of the story that's interesting. Entonces, una parte de la historia que es interesante Is at the beginning, I really didn't know what I was doing. es que al principio yo realmente no sabía lo que estaba haciendo. And I screwed up a lot. Y la embarré varias veces. I didn't screw up. I came up with ideas that were offensive to some people. O no necesariamente la embarré, pero aparecía a veces con ideas que eran ofensivas para algunas personas. My initial instinct was not to change the juggling, it was to transform the individual. Porque mi idea inicial no era cambiar el malabarismo, sino que cambiar a las So I personas. tried creating apparatus for them so that they could do the thing I wanted them to do. Entonces ahí yo creaba aparatos, inventaba aparatos para ellos que ellos pudieran hacer lo que yo quería. And there's this one moment I had when I was trying to work with this older gentleman who had cerebral palsy. Tengo un que había tenido un derrame cerebral. You know, and at that time I was sort of mimicking the techniques that I was observing the clinical people use. Entonces aquí yo estaba, en este momento, estaba imitando las técnicas que había usado, que yo veía que las personas del área clínica usaban. But the thing about these style of techniques is they always have a hierarchy structure. El tema es que estas técnicas tienen una estructura jerárquica. There's always the person facilitating the activity, and then there's the person doing it, like below. Siempre está la persona que está facilitando la actividad y la persona que la hace, ¿no? Abajo, ¿no? And I was facilitating one of these types of activities with this man that I just described. Entonces yo estaba haciendo una de estas actividades con este hombre que estoy describiendo. Perdón, que no tenía un derrame cerebral, sino que tenía... Cerebral palsy. Ya, se me fue totalmente la palabra. Cerebral palsy. Ya, cerebral palsy es... no la recuerdo en este momento, perdón. Okay. Podemos agregarla a un subtítulo. Ok, pero estaba trabajando con él. Okay, you were working with him. You experienced with him. Sorry. Yeah, don't do that. Don't do that. Oh, fuck. Okay. Where was I? You were sharing this experience with him that you create an apparatus or Can something. I start over? Sí. I don't understand. Okay, so I was working with this guy. He had cerebral palsy. Estaba trabajando con esta persona. And in this situation, I was applying this strategy, this hierarchy strategy. Y en esta situación yo estaba aplicando esta estrategia de jerarquía. And it wasn't working. Y no estaba And funcionando. I wasn't getting a response from him. But I also wasn't looking at his face. I was looking at his hands. Yo no estaba teniendo ninguna respuesta, no estaba funcionando, pero yo tampoco estaba mirándolo a la cara, yo estaba mirando sus manos. And in one moment, we caught eye contact. Y en un momento hicimos contacto visual. This man can't speak. He cannot even feed himself. Él no podía hablar, no podía ni siquiera comer solo por sí mismo. So it's sort of natural for me to think that I have more capacity than he does. Entonces es como natural que yo piense que yo tengo más capacidad de la que él tiene. But in this moment of eye contact, he explained to me that was not true. Pero en ese momento que hicimos contacto visual, él me explicó que eso no era verdad. He had sort of a smile on his face. Tenía como una especie de sonrisa en su cara. And this man is responsible for helping me realize the mistake that I was making. Y él fue el responsable para que yo me diera cuenta del error que estaba cometiendo. And in that moment, it was an explosion of ideas. En ese momento tuve como una explosión de ideas. I realized the solution was just to do this. Me di cuenta que la solución era
hacer esto. So rather than request something from him, I needed to share the experience with him. And then I quickly improvised an apparatus where I could do that. Entonces, en vez de, en vez de pedir que él haga algo, lo que yo tenía que hacer era compartir la experiencia con él, ¿no? Entonces, rápidamente improvisé otro aparato donde eso se pudo llevar a cabo. But I would say, as obvious as the solutions seem now, they were not so obvious to me at the beginning. Pero yo diría que así como se ve tan obvia la solución ahora, no era tan obvia para mí en el principio. Because my whole life, juggling was this. Porque toda mi vida, el malabarismo fue esto, lanzar y atrapar. So I know now when people meet my work, when new people are introduced to my work, sometimes they are offended. Entonces yo sé también ahora que cuando hay gente que conoce mi trabajo, ve que se ofenden un poco. They struggle with this idea that, oh, it looks kind of like juggling, but it's not juggling, because juggling is throwing. Porque como que tienen un conflicto con esta idea, ¿no? Como que dicen, es como el malabarismo, pero no es malabarismo porque el malabarismo es lanzar, ¿no? Lanzar y atrapar. I had the same challenges. I had to overcome the same challenges to understand these ideas. So I don't take it for. Tuve los mismos desafíos y tuve que pasar eso para llegar a estas ideas, así que no me lo tomo personal. So in general, I can say that there wasn't an intention, and it was more sort of just a journey that I shared with a lot of people. Entonces yo podría decir que no es como, no tuvo una intención, sino que fue como un viaje, un camino que compartí con un montón de gente. I like to use this story a lot, the one I just shared with you, but the truth is there's so many stories like that. Me gusta compartir esta historia que les acabo de contar, pero la verdad es que tengo muchas historias como esta. So this is again why I feel so obligated to share, because it feels like a gift that was given to me by other people. Entonces también por esto yo me siento como en la obligación de compartirlo, porque es como un regalo que se me fue dado por otras personas, I work hard to help create equality for people who are different, but they've also given me a lot as well. Yo trabajo duro para, I work hard too. I work hard to help people with different capacities. Trabajo duro para ayudar a personas con diferentes capacidades. But it's not a one-way street. It goes both directions. Pero no es solamente una sola vía, ¿no? Funciona en ambas direcciones. And I think this is a really important value, something to believe in as a teacher, as an educator. Y creo que este es un valor muy importante, es algo que tenemos que creer como profesores, como educadores. If you don't see your students as opportunities to learn, then you're not teaching. Entonces, si tú no ves a tus estudiantes como oportunidades para aprender, entonces no estás enseñando. And in terms of the future of the project, y en términos del futuro del proyecto, I hope to achieve, what I keep saying, like, I'm not joking. I want everyone to be able to juggle. Y me gustaría alcanzar esto que digo, no estoy bromeando. Me gustaría que todos pudieran ser capaces de hacer malabares. I would say I hope for the project to get bigger and more collective than it already is. Diría que espero que el proyecto se vuelva más grande y más colectivo de lo que ya es. As we travel, every city we go to, we collect new members. Y a medida que vamos viajando a cada ciudad en la que vamos, como coleccionamos, agregamos un nuevo miembro al colectivo. And we call it the collective. Y lo llamamos el colectivo. But it's not like this formal thing, It's more just like people who want to take responsibility for sharing with their communities. Then we invite them into this group of people, and then they share, and now they're starting to create things without me. Entonces no es una cosa tan formal, pero sino que hay gente que nosotros vemos que está compartiendo con sus comunidades también, entonces los invitamos a la nuestra, compartimos más cosas y vemos que también ahora ellos empiezan a compartir más cosas y a crear nuevas cosas. Like you guys, for example. Así como ustedes, por ejemplo. So for me, for the future, my hope is that functional juggling doesn't need. Entonces, para el futuro, lo que yo espero es que el malabarismo funcional no me necesite. When we get to this point, when I'm no longer needed, then I did my job. Entonces, cuando llegue a este punto donde ya no se me requiere más, entonces quiere decir que hice mi trabajo. And then you will see me on the beaches. Después me van a ver en la playa. No, I will never stop. No, igualmente nunca voy a parar. Nunca voy a parar. Okay. Sí. I can't remember that word. Which Why? word? Cerebral palsy. Yeah, I don't remember the translation. Can you write to me, please? I think you're probably better off just saying it in English if you don't know. No, but in English we don't understand this word. Cerebral, you understand? Sí. Yeah, but no, but palsy is a name. It's the name of a person. It's named after a person. Cerebral palsy.
Palsy is not a word. It doesn't mean anything. Cerebral No. means something. Yeah, but it has a word, that the condition has a word in Spanish. Palsy de cerebro. No. Sí. Sí, Si ¿cómo van? continuamos, entonces, gracias por compartir esas experiencias muy enriquecedoras. Y la siguiente Thank you for pregunta sharing. es, ¿has recibido algún tipo de reconocimiento público por tu labor? Have you ever received any reward or public recognition for your labor? Yeah. I have received several awards. He recibido varios premios. One from the American Youth Circus Organization for Innovation in Circus Arts Education. Uno de la organización norteamericana de juvenil de circo por innovación, innovation and In education, but- circus arts education. innovación en educación artística y circense. From the International Juggling Association, Excellence in Education. Por la Asociación Internacional de Malabarismo. Excellence in Education. Excellence in Education. Excelencia en educación. And then another one from the World Autism Festival in Technology. Y otro en el Festival Mundial de Autismo por tecnología. And I mean, I've been honored as well to present in a bunch of different places, but I think these things are nice. Y he tenido el honor de presentar en un montón de lugares. Creo que son cosas buenas. They were more important to me earlier in my career. Eran más importantes para mí al comienzo de mi carrera. And then having them is a benefit to me for sure. Y tenerlas es un You beneficio know, para mí. when people are challenging my ideas and they're like, "Who are you, gringo?" Entonces, cuando las personas, por ejemplo, me desafían y dicen, ¿quién eres tú, gringo? That's when I just pull out all my trophies and I'm like, Entonces- "Hey." Entonces ahí yo le muestro todos mis trofeos y le digo, soy yo. This is the only benefit it has for me. Para mí ese es el único beneficio que tiene. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta puede ser algo ambigua y es con respecto a que pues muchos malabaristas conocen por ejemplo, el Juggle board, ¿cierto? El trabajo de malabarismo funcional, pero muchos no saben específicamente que fue como una labor tuya, ¿cierto? ¿Eso te afecta o te es indiferente realmente que los malabaristas sepan si este modelo es tuyo o no? Okay, he said that there is many jugglers that they know, like the juggle board or the concept of functional juggling, but not all of them know that you were the inventor, that you created that. Yeah. Does affect you in some way, or you're indifferent to it? No, so a lot of more people are familiar with my work than actually know who I am. Hay mucha más gente que está familiarizada con mi trabajo que la que sabe quién soy yo. You know, and I have been in situations where I've walked up to people doing functional juggling and asked them to explain it to me, and they have. Entonces, he estado en situaciones donde he mostrado, he estado con el malabarismo funcional y le pregunto a las personas, les pido a las personas que me lo expliquen y lo hacen. Some guy, I don't know, he made this. Ay, un tipo por ahí, no sé bien, él lo hizo. But no, ultimately this is intentional. Finalmente, últimamente, esto es intencional. You know, I have had some situations before, earlier on, where a few people took advantage of my open sourceness. Pero al principio también me pasaron algunas situaciones donde algunas personas quisieron aprovecharse de que todo fuera de código abierto. They maybe tried to mislead people into thinking they were involved in the creation, but it wasn't true. Entonces pueden haber intentado engañar de cierta manera a algunas personas, como haciendo referencia a que ellos hubieran estado involucrados en la creación de esto cuando no lo estuvieron. No, but I'm not. As long as people are sharing ideas, I'm happy. Pero mientras las personas estén compartiendo las ideas, yo soy feliz. You know, in that situation, if someone's going to claim credit for something they didn't do, it creates confusion, and then people don't know where to access information. Y en esta situación lo que pasa es que cuando las personas quieren
cuando no dan el debido crédito, hace que crea un poco de confusión en las personas que están conociéndolo y no saben a dónde acceder para tener información. So it bothers me for this reason. Entonces, por eso sí me molesta. But personally, no, I don't care. I'm flat. It's a compliment. Pero claro, personalmente no me molesta, es que me lo tomo como un cumplido. You want people to think that you created the things I did? Thank you. ¿Tú quieres que la gente piense que tú creaste lo que yo hice? Bueno, gracias. But no, my goal is, I understand, because again, there's this culture in juggling where they're very protective over the things they create. They're like magicians almost, the juggling community. En la comunidad malabarística lo veo un poco como la comunidad un poco de los magos, donde toman mucho, como protegen mucho lo que ellos crearon, ¿no? Su propia. It's a very normalized part of the culture, but I find it to be a strange phenomenon that I don't observe in other communities that have grown to be much larger. Es algo bastante común, pero no es un fenómeno que vea en otras comunidades que han crecido más, ¿no? Como que no deja que la comunidad crezca mucho más. I need your help. What am I saying? That it's not. That if it bothers you. Oh yeah, because this is part of the culture, you know. The thing is that because I thought originally when I made it, I was always open source. I never told anyone not to do it. Porque originalmente, cuando yo empecé con el malabarismo funcional, siempre fui de código abierto. But still, no matter how many times I tell everyone, do it, I get these emails. Do I have your permission? Pero no importa cuántas veces yo le dijera a la gente, hazlo, me seguía recibiendo emails de gente que me decía, ¿me das permiso para compartir tu trabajo? What does it say on all resources? It says I have your permission. I say, then you have my permission. ¿Y qué dice? Todos los recursos que yo he puesto en línea. Dice que es código abierto y que estás autorizado para usarlos. Entonces sí, tienes mi permiso. I found there's this lack of willingness to try other things if jugglers think it belongs to somebody else. Pero creo que hay esta como falta de voluntad de probar una cosa nueva, si los malabaristas creen que esto pertenece a otra persona, ¿no? A alguien más. I would say this is definitely more true in Europe, in North America, and that Latin America, you guys don't really have this problem as much. Pero diría que esto es mucho más verdad en Europa o en Norteamérica, más que en Latinoamérica no, esto no ocurre mucho. South America was in Europe, every time I arrived in a city, it was the first time they saw functional juggling. But here in Latin America, it's already all over the place. En Europa, cada vez que yo llegaba a una ciudad, era la primera vez que ellos veían malabarismo funcional. Pero acá en Sudamérica, cuando llegué, ya había malabarismo funcional. You guys didn't need my permission, or you understood what I meant when I said take this. Ustedes no necesitaban mi permiso, o entendieron, mejor dicho, lo que yo quería decir cuando les dije, úsenlo. But this is why I try to detach myself from the work. Entonces, es por eso que yo trato como de separarme a mí mismo del trabajo. I wanted to be able to spread without people thinking they need permission from anyone. Me gustaría poder que eso se pudiera expandir y compartir sin que necesiten mi permiso. And then also when they take that information, I want them to feel that they have the right to transform it if they want to as well. Y también cuando la gente accede a esta información, me gustaría que ellos sintieran que tienen el derecho de transformarla en su propia manera. So people not directly connecting me to the work is ultimately part of the goal. Entonces que la gente no me conecte directamente a mí al trabajo también es uno de los objetivos. So. Está muteado. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo crees que puedes hacer que tu proyecto sea más conocido y que la comunidad crezca? Okay. How do you think that you can make that your project more known and the community to grow? Mm-hmm. My goal with my personal project is not to be the biggest project in the world. Mi objetivo con mi proyecto personal no es ser el proyecto más grande del mundo. When I look at the obstacles and the things that need to happen for juggling to reach the level that I want to see it reach. Cuando veo los obstáculos y las cosas que tienen que pasar para poder alcanzar el nivel que quiero alcanzar. This cannot be achieved by one person. Esto no puede ser alcanzado por una sola persona. No, I will never do this. No lo podría lograr. So the way that the project
the way that I'm trying to develop the project is to strengthen the circus community. Entonces la manera en que estoy intentando desarrollar el proyecto es fortaleciendo la comunidad circense. I have the absolute privilege of having been able to travel and experience circus in all parts of the world. He tenido el absoluto privilegio de poder haber viajado por diferentes partes del mundo compartiendo circo. And social circus is different in all these parts, but they have one thing in common, is they are all getting bigger. Y el circo social está en todas estas partes, es diferente en todas partes, pero si hay una cosa que tienen en común es que todos están creciendo. They are all growing and it's spreading. Están creciendo y expandiéndose. So I understand changing the world the way that I want to is a big goal. Y yo entiendo que cambiar el mundo de la manera en que yo lo quiero hacer es un objetivo muy grande. But I understand because circus is already on its way to transforming the world, all I have to do is transform circus. Entonces, pero como el circo ya está en su propio camino de transformar el mundo, yo lo único que tengo que hacer es transformar el circo. If I transform circus, circus will transform the world. Si yo transformo el circo va a transformar el mundo. So how we make the project stronger now is we involve more people. Entonces, ¿cómo hacemos que el proyecto sea más fuerte ahora? Es involucrando a más gente. The next stage of the project is really to start to bring all these people together who I've connected with. La siguiente etapa del proyecto es juntar todas estas personas con las que he estado conectado. And start to pass the torch, start to give them the responsibility, start to make new leaders. Y empezar a pasar la antorcha, ¿no? Empezar a crear nuevos líderes, a que la responsabilidad la tengan otras personas. And along with that, I'm focused not just on my project, but I'm someone who has my pulse, and I'm in conversations about just the general movement. Perdón, recibí una llamada inesperada. My point is, it's not just functional juggling that I'm interested in developing. No es solamente que yo no estoy interesado en desarrollar solamente malabarismo funcional. There are a lot of things that we need to create to make circus grow. Hay un montón de cosas que necesitamos crear para hacer que el circo crezca. University programs, professional training, youth programs, industry, economics. How do we make it financially work? How do we partner with governments? All these things. Programas universitarios, programas educativos, programas financieros, cómo conectamos el malabarismo y el circo con la economía. Hay que transformarlo de muchas maneras. What can I say? If I compare European circus to South American circus, si comparar el circo en Europa con el circo en Sudamérica, just looking at the infrastructure, solamente viendo la infraestructura, I think the thing that stands out to me as being the most important for growth, lo que yo veo que es lo más importante para el crecimiento, is community networks. Son las redes de comunidad. In the history of circus in Europe, if you look at it, like it was static, the growth was static, and once you start to see the formation of national organizations that brought people together and share, boom, it explodes. Si vemos la historia de cómo las comunidades de circo en Europa empezaron al principio, era bastante estático, pero una vez que empezaron a crearse organizaciones y ellas empezaron a conectar entre sí, creció exponencialmente. That's a formula that works every time. You bring different circus groups together, they will grow. Es una fórmula que funciona siempre. O sea, juntas diferentes grupos de circo y van a crecer. Collaboration, we share our ideas. Una colaboración, compartir las ideas. So for the growth of this project now, I'm looking to see it become more independent. More. Para el crecimiento de este proyecto estoy buscando que crezca de una manera más independiente. I didn't plan on being in this position in the center of this new community of circus people. Entonces yo no planeé estar como en el centro de esta comunidad de gente que hace circo. I guess what I'm talking about now is sort of trying to share with you like what I'm trying to do with that position. Entonces lo que estoy compartiendo con ustedes es un poco lo que yo estoy tratando de hacer ya que estoy en esa posición. I have the opportunity to bring people together now for this common cause, and that's what I'm going to try to do. Tengo la oportunidad de juntar gente alrededor de esta causa común, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. I never really planned like so specifically. I just kind of understand that if I do this thing, something good will happen next. Entonces nunca lo planeé tan específicamente, ¿no? Pero llegué al entendimiento de que digo, bueno, si hago esto, entonces esto va a ser lo siguiente que pase. That's how I got here. Y así fue que llegué acá. Bueno, muy bien, vamos bien.
Pues en tus respuestas, digamos que nos das respuestas a otras preguntas. Entonces vamos ya como finalizando, ¿cierto? Tenemos como penúltima pregunta. Ahorita hablabas de que estás como pensando en cosas nuevas, ¿cierto? Nos gustaría que nos cuentes acerca de si estás desarrollando algún otro tipo de malabar inclusivo y que nos cuentes un poco sobre eso. You mentioned already that you are always developing new things. So we want to know. Perdón, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta? De si estás desarrollando algo nuevo. Developing something new. Ya, gracias. So right now, what is a book on juggling. Lo que desarrolla es un libro sobre malabarismo funcional. The book on functional juggling. El libro de malabarismo funcional. We were very fortunate to be sponsored by a project in Europe. La buena fortuna de que un proyecto en Europa esté financiando este proceso. I'm really proud, and I think this book is going to really accelerate the transformation that we're already seeing. Y estoy muy orgulloso y creo que este libro va a realmente acelerar la transformación que ya hemos visto. Because I write it in sort of it's more logic than it is like academic. Porque este libro es más lógico que académico. No, I use a lot of academic research to develop my theories, but I'm very happy with this book. Uso muchas investigaciones académicas para explicar mi teoría, pero estoy muy feliz. So that will be out by the end of this year. We're also planning to complete an online training seminar by the end of the year. El libro debería estar listo más para fin de año, y también estamos desarrollando un seminario online In English and in Spanish. En inglés y español. So you can expect to see a lot more online resources coming out and seminars, because this is the change in industry now. This is the direction we have to go. Entonces pueden esperar que van a haber un montón de material en línea próximamente. So in a lot of ways, the quarantine was kind of a blessing, because the project really needs these resources, and we didn't have the time, so now we do. De varias maneras la cuarentena fue una especie de bendición, porque nos da el tiempo que necesitamos para poder desarrollar todo este material. Also, I have other props that I'm always, tinkering with and working out. También tengo otros elementos, ¿no?, con los que estoy trabajando y pensando siempre. There are 2 universities right now in Europe that are both interested in the same idea. Hay 2 universidades en Europa que están ahora interesadas en la misma idea. And they want to computerize the juggle board. Ellos quieren computarizar la juggling board. They want to create an AI version of the juggle board. Ellos quieren crear una versión de inteligencia artificial de la juggling board. Because there's a lot of opportunities for them to study different capacities with this tool. Porque para ellos hay muchas oportunidades de estudiar diferentes capacidades teniendo esta herramienta. So there's a university in Prague and a university in Budapest who both are working on ideas to have a sensor that can measure the rhythm, the consistency of rhythm that the person has. Entonces hay una universidad en Praga y otra en Budapest. In Budapest and in Prague. Okay, sí. Y otra en Budapest, que están trabajando en un modelo que tiene como un sensor que puede medir el ritmo con que la persona está respondiendo. But they're still working on funding and that. We've done some initial trial work, but that's something that could happen in the future. Están todavía buscando financiación para este proyecto, pero hicimos algún trabajo inicial, entonces también es algo que podría pasar próximamente. I designed an apparatus for a Cirque du Soleil exhibit. Yo también diseñé un aparato para una exposición del Cirque du Soleil. That was supposed to open up in September, but I don't think that's going to happen now. Se supone que esa exposición se iba a abrir en septiembre, pero ya no creo que eso ocurra. And that's a pretty cool toy, but I am under a non-disclosure agreement, so I can't talk about that one. Entonces, bueno, es una herramienta muy cool, pero no puedo hablar sobre eso. But if it turns out that they're not going to use it, then I'll make it open source like everything else. Pero bueno, si resulta que no la usan, la voy a convertir, la voy a hacer de código abierto como todo lo demás. In the future, I'm interested in doing some more performance apparatus. En el futuro me gustaría
hacer algunos elementos más para performance, para presentaciones. One thing that's really interesting about the way that you interact with the juggle board, or functional juggling, Una cosa que es muy interesante es la manera en que interactuamos con la juggle board o con el malabarismo funcional. you know, like really all I need to create juggling is one point of contact. That's it. Y realmente lo único que necesito para crear malabarismo es un punto de contacto. I don't need to throw. No necesito lanzar. And if I only need linear motion, then I can make that motion mechanical. Y si solamente necesito un movimiento lineal, puedo hacer que ese movimiento sea mecánico. So it'd be very easy if you imagine the juggle board with, say, 12 balls. Sería muy fácil si imaginamos una juggle board, digamos que de 12 pelotas. But instead of balls, now I'm pulling on ropes. And every time I pull on that rope, it makes some mechanical sculpture move in another location. Entonces, en vez de pelotas, digamos que tiene cuerdas. Entonces, cada vez que yo tiro una cuerda, hace algún movimiento donde una escultura mecánica que está al otro lado, por ejemplo, puede hacer un movimiento. I could be manipulating something in one location on a stage, and people outside of the theater could be witnessing something else. Yo podría estar, por ejemplo, en un escenario manipulando algo y las personas que están afuera del teatro podrían estar viendo otra cosa. So I think for my own future, like artistic projects, I'm looking to merge mechanical sculpture with juggling. Entonces, para mis futuros proyectos artísticos, me gustaría fusionar el malabarismo con las esculturas mecánicas. And with the functional juggling props, though, I think I'm not so much interested in designing new ones now, because usually I just improvise. Y con el malabarismo funcional, con los objetos de malabarismo funcional, no estoy tan interesado en diseñar nuevos elementos, porque normalmente improviso. You know, I have all the tools I need to like work with like the biggest group of society, and anyone outside of that, I will create specifically for. Ya tengo todas las herramientas que necesito para trabajar con cualquier grupo en la sociedad, y cualquier persona afuera de esto, puedo improvisar y crear en ese momento la herramienta para que la persona necesita. ¿No? It's gonna be more than an hour. Yeah, I really I have hope to edit it. this is Listo. well. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué dificultades has tenido en tu proyecto de malabarismo y qué has aprendido a la hora de intentar que tu proyecto se vuelva más fuerte? Okay. ¿Me repites la pregunta porque se cortó un poco? Sí. ¿Qué dificultades has tenido en tu proyecto de malabarismo y qué has aprendido a la hora de intentar que tu proyecto se vuelva más fuerte? Okay, what difficulties have you had in your project of juggling, and what you learned in making your project to be stronger? So I think I shared with you already some of the difficulties. Creo que ya compartí con ustedes algunas de las dificultades. You know, the cultural challenge. Los desafíos culturales. And that's true not just inside juggling, but outside of juggling as well. Y eso es verdad, no solamente dentro del malabarismo, sino fuera del malabarismo también. You know, when you call up a hospital and you say, hey, I want to come and teach your disabled people to juggle. ¿No? Tú llamas a un hospital y dices, hola, me gustaría ir a enseñarle a las personas con discapacidad en tu hospital a hacer malabares, te cortan. So I got a lot of no's at first. Entonces muchas veces me dijeron que no. People even say, why? Las personas ni siquiera me preguntaban por qué. They say no, they have disabilities. No, decía, tienen discapacidad. I know they have disabilities, that's why I want to teach them to juggle. Y yo les decía, yo sé que tienen discapacidades, es por eso que les quiero enseñar a hacer malabares. So I think it was a much stranger idea than I thought it originally. Yo creo que esto parecía era una idea más extraña de lo que yo pensaba. I was just sort of originalmente. this surprise kid when everyone was like, no, we don't want to do that. I'm like, what? Como que me sorprendía mucho, era como, ¿qué? Cuando me decían, no queremos hacer esto, que me quedaba como, ¿qué? But eventually I was able to find people that were open to working with me, and I made my way. Pero eventualmente encontré personas que estaban abiertas a trabajar conmigo y ahí fui haciendo mi camino. You know, and I think that's always been the truth. There's always been doors that are being closed on me, whether professionally or personally. Creo que eso siempre ha sido verdad, o sea, siempre me han cerrado puertas en la cara, ya sea de manera profesional o personal. And I think the reason I'm here is because I don't care how many close, as long as one opens. Porque creo que la razón por la que estoy acá es que no me importa cuántas puertas me cierren, siempre que una se abra. So perseverance.
Entonces, para mí es la And perseverancia. I think no matter what your project is, no matter what you try to do, you need perseverance. Creo que no importa cuál sea tu proyecto, qué es lo que estés intentando hacer, Yeah. necesitas perseverar. If you want to change the world, you have to be prepared to fail, and you have to be prepared to get back up. Y si tú quieres cambiar el mundo, tienes que estar preparado para fallar y para volver. And then the other part of the Yeah. question is what do I think can happen more to make the project better? Sorry. Oops. What have you learned? No. What have you Sí. learned in trying to the Yeah. project ¿Y cómo, be stronger? cómo I think I podrías, answered. que tu proyecto, a pesar de estos obstáculos, sea más fuerte? ¿Cómo haríamos que el proyecto, Pues sí, a pesar pues a pesar de las dificultades, ¿cómo hacer que un proyecto se vuelva más fuerte? Okay. Despite of difficulties, how to make the project become stronger? How to make the project become stronger now? Yeah. Or a project, like despite of the difficulties. Es como que estás pidiendo un consejo, ¿no? Como decir, bueno, a pesar de las dificultades, ¿qué es lo que crees que es importante para hacer que un proyecto se vuelva más fuerte? Bueno, ¿Eso? ¿O no? Sí. ¿Lo entendí bien? Okay. Yeah. Okay. It's like an advice, like despite of all the difficulties, what do you think that is required? Pero creo que ya como que con lo de la perseverancia, no sé. Sí, es que ¿O faltó? dentro de todas sus respuestas entran muchísimas cosas, pero digamos que todo está súper resuelto. En cuanto a Ajá. la parte de la perseverancia, de no rendirse, de que te cierren las puertas en la cara, pues eso ya nos dice mucho. Sí. ¿Pero quieren que nos extendamos algo más ahí o está bien? No, yo creo que pues ya estaría perfecto. Ya si de pronto Craig quiere cerrar con algo, estaría perfecto. ¿Cómo, perdón? Si de pronto Craig quiere cerrar con algún mensaje o alguna cosa que quiera If you decir. wanna make like a closure or something, like to give a message or whatever for the closure part of the interview. Yeah. Okay, ¿sí? I would like to thank you for having me here. Me gustaría agradecerles por invitarme acá. It's been a really nice conversation. Ha sido una conversación muy agradable. I'm a little bit out of practice. I don't get to talk so much right now. Estoy un poco fuera de práctica porque no hablo mucho últimamente. But we're really grateful that your community decided to reach out to us. Pero estoy muy agradecida de que su comunidad nos haya You contactado. know, our tour is still going. It's on a pause, but it hasn't stopped. Nuestro tour continúa, está pausado en este momento, pero va a continuar. So the goal is to be in Colombia before the end of this year. Entonces el objetivo sería... I'm sorry, before the end of next year. Yeah, before the end of next year. Estar en Colombia antes del fin del próximo año. That's a long time to wait, you know. But es mucho tiempo para esperar, pero nos vamos a mantener ocupados. Colombia, out of all of the countries in Latin America, has expressed the most interest. I've received the most communication from Colombia. Y Colombia, más que todos los otros países de Latinoamérica, es el país que ha mostrado más interés. And it was for that reason we originally put it at the end of the tour, because it was supposed to be a fiesta. Y por esa razón la habíamos puesto a Colombia como la parte final del tour, porque se suponía que iba a ser una fiesta. But you will see us there. We will be in Colombia, and thank you for allowing the people in your community to learn more about the project. So when we come there, we can connect with more people. Y bueno, vamos a llegar a Colombia, nos van a ver allá, y también gracias por permitirnos con esta entrevista hacernos más conocidos en su comunidad. Entonces cuando el proyecto llegue allá, vamos a tener mucha más gente con la que compartir. And when we do that, if you are someone who is doing projects in the community, doesn't matter how small, invite us. Y bueno, cuando estemos allá, si hay personas ahí que están haciendo proyectos con su comunidad, no importa que tan pequeños sean, invítanos. Because if you're someone who's trying to make change, then you're someone we want to help. Porque si están tratando de hacer algún cambio, entonces son personas que queremos ayudar, con las que nos gustaría trabajar. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no, pues yo estoy súper emocionado. Muchísimas gracias por todo. Thank you so much for your time. It was an incredible experience. It was an honor for me, for the group, speak with you.
I don't know. I am very happy, really. I see your information in the web. I see the documents, the Juggling boards, the tricks, with my family in this quarantine doing, okay, mom, this ball here and this ball here. No. Okay, no, only thank you so much. Yeah, so don't be afraid to explore with this apparatus, you know? No tenga miedo de explorar con este aparato, Like, con la Juggling board. for sure, look at my resources. They're going to help you get to a faster level. Seguro, obvio que viendo la información, los recursos que te cree, te va a ayudar a llegar más rápido a un nivel más avanzado. You know, but nobody gave me a book on how to do this. Pero a mí nadie me dio un libro de cómo hacerlo. You know, so once you have the apparatus, that's like half of the journey. Then you just start to play and you will start to understand. The more you play with it, the more you understand it. Entonces, una vez que tienes el aparato, ya estás a mitad del camino. O sea, cuando tienes la Juggling board, tienes que jugar con ella porque entre más juegas, más la entiendes. And just I never want you to be in a situation where you think, oh, can I do this? I don't know. What would Craig think? Don't do this. Espero que nunca llegues a una situación en la que digas, ay, ¿podría hacer esto? ¿Qué pensaría Craig? No. Because this is one problem we found with some of the people who take the seminar. Afterwards, they're so impressed that they don't want to change. Claro, es un problema que vemos recurrentemente después del seminario. Por ejemplo, las personas están tan impresionadas con todo que como que no quieren cambiar nada. But the whole point is to change, to always change. El objetivo, el punto de todo esto es cambiar. So if you understand the general concept, then keep exploring. Entonces, si entiendes el concepto general, entonces sigue explorando. And when I get there, we will do more. Y cuando lleguemos allá nosotros vamos a hacer más. Muy bien. Ok, por acá los estaremos esperando. Ok, bueno, no, muchas gracias por la invitación también, repitiendo lo que dijo Craig. Si quieren estar al tanto del proyecto, búsquenos en Instagram, Cuat Props, en Facebook también Cuat Props, y la página web es www.cuatprops.net. .net. Sí, No, .net. no .com. No es .com, es .net. ¿Sí? Cuat Props es QUATPROPS. Bueno, eso, y también tenemos una campaña en línea de recaudar fondos, ¿no? Hay gente que nos apoya mensualmente con unos pocos dólares para poder seguir apoyando el proyecto. Es un monto muy mínimo, pero sirve de algo todavía. Bueno, eso es la manera en que nos financiamos, es así, y haciendo los seminarios, que en este momento no se puede.